Para empezar, yo quisiera que nos cuestionáramos si realmente estamos viviendo la vida que deseamos vivir. De joven yo recuerdo que una de las cosas que cada año me encantaba era la Navidad y el Año Nuevo. Y de una manera muy particular el Año Nuevo porque era el tiempo como de empezar a generarme ciertas preguntas y de evaluar qué es lo que estaba ocurriendo en mi vida. Entonces, una de esas preguntas era esta justamente, ¿estoy viviendo la vida que deseo? ¿Tengo todo lo que me había propuesto alcanzar a este punto de mi vida? Creo que todos en alguna manera nos vamos como planteando, ¿será que a los 30 ya me habré casado? ¿Será que a los 40 ya tendré dos hijos? ¿Tendré un buen trabajo? ¿A los 50 ya quizás estaré coronando a mis hijos del bachiller o la secundaria, de la enseñanza media? ¿Será que a los 60 voy a estar ya siendo abuelo por primera vez? Tantas cosas que nos podemos como plantear en la vida y metas, propuestas que tenemos para nosotros. Tengo el trabajo que siempre quise. Yo creo que es una de las preguntas que nos podemos plantear en cualquier momento de la vida, no necesariamente eh, en una fecha importante, entre comillas, pero quizás en algún momento que nos sentimos como cuestionables o cuestionándonos a nosotros mismos, ¿será que lo tengo? ¿Tengo ese trabajo? ¿Las personas me respetan por quien yo soy? Eh, Puede ser que estemos pasando por alguna situación que nos haga o que nos provoque generar este tipo de preguntas. Estas preguntas, como yo ya lo mencioné, lo que hace de alguna manera es hacernos reflexionar en ciertos propósitos. Por ejemplo, ¿qué propósito? ¿Será que debo mejorar mi trabajo, mi negocio, mis estudios, dependiendo del nivel en el cual estamos, ya sea académico o ya sea de la vida? Eh, Tengo que terminar de leer el libro que tantas veces me he propuesto leer. Ayer hablábamos con un amigo que a veces el tiempo no nos deja avanzar en la lectura. Y me decía él, pero ya voy a tener el tiempo para terminar de leer este libro. Y me ha pasado infinidad de veces que he iniciado un libro y me cuesta llegar al final porque a veces el día a día nos va atrapando y nos va atrapando, nos va atrapando hasta que de repente, cuando menos sentimos, hemos dejado, descontinuado algo y es normal, a todos nos pasa. Y algo que también me pasa muy frecuente a mí es empezar a comer sano y pero... Pasan los días, las semanas y luego estoy volviendo a comer como siempre. Y digo, son propósitos que nos ponemos en el día a día. A mí me pasa, y de especial, bueno, aquí con la marraqueta en Chile es difícil dejar de comer rico. Bueno, pero lo rico no significa que todo lo rico es malo, no, al contrario, hay cosas muy ricas y muy buenas, muy saludables. Pero son cosas que por lo general uno se propone bajar de peso, o tener simplemente un peso ideal. eh, Quizás vámonos a un poco, un propósito un poco más importante. ¿Cuál podría ser este? Reconciliarme con una persona con la que tengo problemas. ¡Wow! Ese es un propósito, pero terrible. ¿Saben qué? Yo he conocido cantidades de familias que hermanos entre ellos mismos tienen dificultades para poderse comunicar, madre e hijos, padre, hijos. Estamos saturados de este tipo de situaciones en las cuales nosotros estamos conscientes de que lo mejor es que la familia esté unida. Más, sin embargo, siempre hay obstáculos los cuales impiden que estos propósitos se lleguen a cumplir. Hay muchos que tienen el deseo en su corazón, pero ya sea cualquier otra cosa los aleja de alcanzar este propósito, estos propósitos que son tan importantes para poder vivir una vida plena, una vida realmente que agrada a Dios. Dejamos a un lado de otras cosas, simplemente de entender que hay que agradar a Dios con nuestra vida y que como
obviamente como rebote, ¿verdad? Del agradar a Dios, nosotros tenemos una vida que realmente tiene propósito. Y justamente eh, es eso lo que sucede, que los propósitos se vuelven propósitos inconclusos. No alcanzamos esas metas, no alcanzamos a concluir esos propósitos, no alcanzamos a concluir eh, ese recorrido que nos habíamos trazado. Y muchas veces ha sido porque nuestros intentos simplemente han sido frustrados en el camino. Hay una, hay un deseo de mejorar nuestra calidad de vida, a lo mejor. Y todos estos propósitos no es que sean malos. Yo no estoy diciendo y estoy espiritualizando todo al punto de decir, no es que, ¿sabes qué? Buscar esto es algo malo, claro que no. Todos necesitamos leer un libro, todos necesitamos tener nuestra salud de una manera eh, correcta, balanceada, comer lo más saludable posible, eh, e incluso quizás a veces algunos eh, de estos problemas se vuelven infructíferos porque pensamos que estos propósitos, al ser alcanzados, lo que van a lograr es saciar nuestras vidas. Cuando la verdad es que ninguna de estas cosas, aun cuando las logramos, aun cuando llegamos al fin de este recorrido, aun cuando alcanzamos la meta, nos van a quitar nuestra ansiedad. No tenemos incluso a veces respuestas hacia las preguntas. Eh, no tenemos ni siquiera una necesidad la cual ha sido realmente, eh, digamos, solventada. Muchas veces estos propósitos nos damos cuenta que son infructíferos y que son huecos. No estoy diciendo que sean malos, pero la verdad es que se pueden volver infructíferos en nuestro camino. El Salmo 127, y se los quiero leer en su primera parte, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este salmo fue escrito por Salomón. Y hay una gran sabiduría, hay un gran mensaje que el autor de este capítulo del libro de los Salmos nos está hablando a nuestro corazón, está hablando a nuestra mente, está hablando a nuestra vida y nos explica que el ser humano puede plantarse la situación que quiere, incluso puede concretar esos planes, pero nada sirve o de nada le sirve a la persona finalizar estos procesos fuera de la bendición de Dios, fuera del propósito de Dios, fuera de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. De nada nos sirve plantarnos de alguna manera estas situaciones y alcanzarlas si nosotros al final de todo no pedimos la guianza del Espíritu Santo, no pedimos que la presencia de Dios esté con cada uno de nosotros durante estos procesos. Y si este proceso al final es lo que Dios desea para nosotros. Acá nos surge algo clave que igual puede venir a hablar a nuestra vida y es plantearnos cómo entonces nosotros podemos alcanzar esa bendición de Dios, cómo podemos alcanzar el entendimiento para saber qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros. Y a mí me encanta ese pasaje bíblico de Jeremías 2:13 donde nos enseña justamente acerca de eso. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Esto está hablando, obviamente, el profeta Jeremías en este caso, está recibiendo una palabra de Dios y Dios lo que le está diciendo es que el pueblo de Israel ha hecho dos cosas malas. Muchas veces queremos las bendiciones, pero primero tenemos que entender para lograr alcanzar las bendiciones qué es lo malo que estamos haciendo. Y lo primero que nos dice es que me han abandonado
a mí. Mire qué interesante lo que la palabra nos está hablando. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Y dice, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Para entender, como les decía, cómo acercarnos a la bendición. Lo primero que tenemos que entender es cómo la hemos perdido. Y es por eso que el profeta nos revela que el primer gran error ha sido abandonar a Dios. Abandonar a Dios. Nosotros debemos de entender que en la vida, antes de preguntarnos cómo obtener la bendición que Dios quiere para nosotros, debemos de estudiar, estudiar si nosotros hemos abandonado a Dios, nos hemos alejado de su palabra, nos hemos alejado de esa comunión que antes quizás en nuestro primer amor teníamos. Porque claro, cuando uno llega al cristianismo, uno empieza con leer quizás los evangelios, el libro de los hechos, los salmos, a muchas personas les gustan los salmos, los proverbios, y empezamos bien la vida del cristiano muchas veces, orando todos los días desde la mañana, eh, teniendo tiempos en los cuales compartimos con otras personas que están en el mismo proceso del evangelio, pero en algún punto quizás, por alguna razón, nosotros venimos y empezamos a menguar y alejarnos de Dios. Hacemos estos tiempos, hacemos de estos tiempos de lectura que empiecen a disminuir. Antes leíamos un capítulo entero, de repente empezamos a leer medio capítulo, 10 versículos, 5 versículos, hasta el punto en el cual nos empezamos a enfriar en nuestro caminar cristiano. Y es una situación que se empieza a ver en la vida de la persona que primero inició el camino del cristianismo súper alegre, cambiando, pero muchos empiezan a enfriarse. Entonces, lo primero que tenemos que ver antes de pedir la bendición de Dios, antes de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, es darnos cuenta si nosotros no nos hemos alejado de Dios. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y lo peor de todo, dice que habían cavado cisternas para sí mismo. Mm. Abandonaron a Dios y se centraron en los placeres de su propio cuerpo, pensando que estos placeres iban a llenar su ser, que esa alegría que sintieron cuando eran el pueblo de Dios, que llegaban a las batallas y ganaban porque Dios estaba con ellos, y ahora los habían sustituido la alegría de la presencia de Dios que tuvieron cuando aquellos monarcas como David, que era alguien que representaba de alguna manera a Dios, y ahora él ya no estaba con el pueblo. Entonces, al estar en esta situación en la cual habían perdido la presencia de Dios, lo que hicieron empezar a hacer sus propias cisternas, empezar a centrarse en sus propios propósitos. Pero saben una cosa, lo mismo nos está pasando a nosotros. De alguna manera, abandonamos a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Centrándonos tanto en placeres nuestros y olvidándonos de hacer la voluntad de Dios. En olvidarnos de que lo que tenemos que hacer es complacer a Dios. Y caemos en esa mentira que hoy está muy en boga, de hacer lo que el corazón te dicta. Si nosotros escuchamos
de continuo las redes sociales, las noticias, los medios de comunicación, vamos a encontrar esa doctrina que tenemos que hacer lo que el corazón nos dicta. Cuando Dios, a través del mismo profeta Jeremías, también nos enseña en el capítulo 17, verso 9, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, de alguna manera, Dios nos está diciendo, ¿saben una cosa? Ustedes primero me abandonaron, me han abandonado. Segundo, después de haberme abandonado, han cavado sus cisternas, han buscado sus propios placeres. ¿Las cisternas para qué sirven? Para recopilar agua, ¿cierto? Para tener agua ahí, para cuando hay sequía, entonces esa agua es la que nos sirve para poder consumirla, ya sea tomarla, etcétera. El problema es que cuando nosotros cavamos nuestras propias cisternas, el agua que vamos a tener no es un agua viva, no es un agua purificada, sino que es un agua contaminada. Es un agua la cual no sirve para el consumo. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. Aparte de abandonarlo, hemos buscado nuestras propias fuentes de alegría. Hemos buscado nuestras propias fuentes de complacencia. Cuando el corazón del ser humano está diseñado para complacerse en Dios. Cuando el corazón del ser humano está diseñado para complacer a Dios. Por eso dice engañoso es el corazón, porque si nos centramos en lo que el corazón quiere, vamos a terminar engañados en cosas perversas. ¿Por qué? Porque perverso es el corazón. Dice, ¿quién lo conocerá? Mas, sin embargo, cuando nos centramos en complacer a Dios, y mire, más adelante les voy a explicar qué se trata esto de complacer de Dios, en cuál es la voluntad de Dios. Pero quiero decirle que cuando nos centramos en complacer a Dios, entonces es porque estamos siguiendo, no cisternas que nosotros hemos cavado, no esas cisternas rotas, las cuales no solamente que retienen agua sucia y no purificable, no potable, no consumible, sino que además son cisternas agrietadas, las cuales el agua se escurre de entre medio de ellas y quedan vacías. Esas son las cisternas que al final terminan por llevándonos a la frustración. Es por eso si nos proponemos metas propias y no involucramos a Dios en nuestras metas, aun cuando alcanzamos esas metas, muchas veces nos sentimos vacíos. En resumidas cuentas, abandonamos a Dios cuando dejamos de que Él sea nuestra prioridad en el día a día, cuando dejamos de que Él sea el eje en el cual gira nuestra vida, cuando dejamos de vivir para Él, y qué lindo es poder vivir para Él y no vivir para nosotros mismos. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que Pablo quiere decir es, ya no vivo para cumplir mis propios propósitos. Ahora vivo para honrar a Dios, tal como quien, como Cristo lo hizo. Mire que esta palabra nos empieza a descifrar, a decodificar cuál es la buena voluntad de Dios. Y empieza a darnos ciertos destellos, ciertas luces acerca
de lo que Dios quiere de nosotros, no solo para nosotros, porque es fácil pensar, Dios, ¿qué tú quieres para nosotros? Pero ¿qué quiere también Dios de nosotros? Y es lindo poder entender que la palabra misma nos está hablando. Ahora, quizás se vuelve un poco cruda, un poco difícil, cuando nos dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entendemos que esa palabra también debe ser para nosotros, que es algo que nosotros también tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta decir no a nosotros mismos, porque a veces, claro, la voz del corazón, la voz de la carne, esos pensamientos que llegan a nosotros, los cuales buscan de alguna manera, eh, buscan de alguna manera nuestra propia complacencia. Es difícil negarnos a ella, pero bueno, hace unos días estuve en la oficina, en el trabajo, conversando con unas personas que son de compañeros míos y ellos me planteaban acerca de algo que pasa en la vida cotidiana, como por ejemplo el simple hecho de compartir el cuarto con un esposo, con una esposa, ¿verdad? Y ustedes saben, pues hay personas que tienen un sueño ligero, hay otras personas que tienen un sueño un poquito más liviano, hay personas que no roncan, ya vemos otros que tenemos una habilidad muy grande para roncar. En mi caso, yo me voy al campeonato mundial, así de bueno soy para esto. Yo tengo una condición que se le llama apnea del sueño, no sé si ustedes la han escuchado, la apnea del sueño. Y las personas que tenemos esto, nos cuesta mucho descansar, nos cuesta mucho, a pesar de que es fácil de que nos quedemos dormidos, pero nos cuesta mucho el descanso porque al final no logramos lo que se llama el sueño profundo. Por ejemplo, yo en una noche puedo alcanzar a lo mucho unos 22, 25, 30 minutos de sueño profundo, cuando lo normal es que una persona duerma unas 2 a 3 horas de este sueño profundo. Eh, Como les decía, estaba conversando con estas personas y yo les decía y comentaba que yo padecía de la apnea del sueño. Y una de ellas me decía, mi esposo, ex esposo también padecía de esto. Y una de las cosas que produjo nuestra separación fue justamente eso, porque y decía las diferencias que habían tenido a raíz de toda esta situación. ¿Por qué les explico esto? Porque justamente algo crucial, no solamente en nuestra comunión con Dios, sino que en nuestra comunión con los demás, con nuestros hermanos. Y estoy hablando de una situación de salud incluso, pero pónganlo ustedes en el ámbito que deseen. Pero el poder entendernos los unos a los otros, el poder crucificarnos a nosotros mismos, negar ciertas cosas de nosotros mismos, nos puede permitir avanzar en una relación humana. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, ella tuvo que crucificarse a sí misma soportando mis ronquidos. En el caso mío, yo tuve que crucificarme a mí mismo, quizás buscando una mejor forma para que no para descansar, pero para no roncar tanto. Le voy a dar un tip si alguien aquí tiene esta situación similar. Lo que yo hice es que en las primeras horas de la noche, yo duermo en una silla muy cómoda, sí, muy cómoda, y ya cuando yo sé que mi esposa está dormidita, yo me paso a la cama. Ahora, esta silla, obviamente, no es como el lugar más estratégico para dormir cuando se trata de descanso, más sin embargo, me permite descansar un par de horas, permite que yo no ronque mucho, y ya cuando mi esposa está con un sueño profundo,
ya entonces yo me puedo pasar. Ya. Esto es una manera en la cual ambos, de alguna manera, hemos logrado lidiar con el asunto. Hemos lidiado sobreponernos al problema. Ahora, esto es en una relación humana, en la relación con Cristo, en nuestra relación con Dios. No estamos hablando de que nosotros estamos sacrificándonos por Cristo. Ojo, porque dice la palabra de Dios que primero Él nos amó a nosotros. Y Él envió lo más preciado que tenía, a su Hijo amado, a Jesucristo, para que, primero que nada, para que habitara entre nosotros. Ya creo yo que denigrarse a ser el humano, teniendo todo el poder que tenía, teniendo toda la gloria que tenía, y reducirse a un estado humano, ya eso era suficiente sacrificio para que nosotros en respuesta le dedicáramos nuestra vida. Mas, sin embargo, no solamente fue eso, sino que la palabra también nos enseña que se entregó por nosotros. Entonces, nosotros, al estar juntamente crucificados con Él, simplemente respondemos en amor a Él. Y lo que nosotros nos podríamos estar negando o aquello a lo cual nos podríamos estar de alguna manera eh, diciendo que no por amor a Cristo, es una cosa ínfima, una cosa mínima, es nada. Y es por eso que en medio de todo esto, el apóstol Pablo entiende que esto más de ser una carga, realmente lo que es un placer. Porque el amor de Dios nos lleva justamente a eso, a entender que negarnos a cosas que al final son infructíferas, que son cisternas rotas, que al final de todo esto, lo que realmente produce es un placer en nuestro corazón. Por eso él dice, con mucha honra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que Pablo nos quiere decir es que ya no vivimos para cumplir nuestro propio propósito, sino que ahora vivimos para honrar a Dios, para honrar a nuestro Señor. Y es interesante que el mismo apóstol Pablo luego también dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, porque él tenía claro que el ejemplo a seguir era Cristo. La vida de Cristo no es solo para Pablo, no es solo para Pedro, para los grandes. Por eso dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es para cada uno de nosotros, para el que está conectado a esta transmisión, para el creyente, para el que quiere agradar al Señor. En agradecimiento por la salvación de nuestras vidas, debemos comprender, debemos de entender que nosotros vamos a alcanzar la voluntad de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios, mejor dicho, a medida que somos imitadores, no solo de Pablo, porque si él en algún punto se atrevió a decir, sed imitadores de mí, era porque él estaba siendo imitador de Cristo y porque a quien estaba dirigiendo este mensaje, no era porque, yo, Pablo, quiero ponerme como autorreferente. No, es porque cuando él estaba transmitiendo ese mensaje, ser imitador de mí, estas personas conocían la vida de Pablo, la cual estoy seguro que era un libro abierto, era una carta la cual se mostraba a ellos. Él se había mostrado genuinamente y estaba convencido de que si él pronunciaba estas palabras diciendo, sed imitadores de mí, la iglesia de los Corintios iba a entender que él estaba diciendo, sed imitadores de Jesucristo. Iban a entender el contexto bajo el cual él lo decía, no por vanagloria, sino para poder representar a Jesucristo tal como él es. Y esta palabra es para nosotros. Tenemos que estar agradecidos por la salvación de nuestras vidas. Debemos de estar agradecidos. Y este agradecimiento nos lleva a abandonar esas cisternas rotas.
No estoy diciendo que no podemos tener sueños, pero abandonarlos desde un punto de vista de la confianza, confiar en que estas cisternas rotas, que estos propósitos, que estas metas en las vidas van a hacer de nuestra vida una vida feliz, van a hacer de nuestra vida la vida de ensueño, así como existe el sueño americano, ¿verdad? Ese famoso sueño americano. Confiar en las cisternas rotas no significa que algún día, alcanzando nuestras metas, vamos a finalmente ser felices. Al contrario, a medida que somos imitadores de Cristo, como lo fue Pablo, vamos a empezar a entender la verdadera felicidad. Como les decía, en las cisternas rotas podemos acumular agua. Perdón, en las cisternas podemos acumular agua, pero, pero esta agua puede saciar nuestra sed. El ser humano, cuando tiene un deseo, cuando tiene un anhelo en su corazón, muchas veces este anhelo es de alguna manera impulsado, no solamente por, digamos así, por algo que viene en nosotros. Debemos de entender que va a depender del ambiente en el cual nosotros estemos. Y esto es fácil. Si ustedes se juntan, el dicho dice, el que anda entre lobos, aullar aprende. Entonces, el deseo del ser humano no es algo que viene de nacimiento en el aspecto, y lo quiero plantear de una manera correcta, no es algo que viene así de la nada, que brota de la nada. Ay, deseo algo, deseo aquello, deseo lo otro, simplemente porque sí. Estoy hablando de esos deseos que al final son deseos pecaminosos, que son deseos malos, sino que muchas veces, y la gran mayoría de veces, sin duda, eh, o siempre, eh, estos deseos se ven impulsados por el ambiente en el cual estamos. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces lo que vemos, lo que oímos, lo que nos está influenciando, produce deseos, empieza a generar una sed por estas cisternas. Y esto es peligroso, peligroso que te acostumbres al agua que no es para el consumo. Tenía ese pensamiento porque a medida que he tenido yo la oportunidad de trabajar en diferentes lugares, eh, he logrado experimentar ciertas cosas, como por ejemplo estar en una comunidad donde el agua es escasa. Estaba en la comunidad de Las Delicias en El Salvador, en la ciudad mejor dicho, cerca de una ciudad grande que se llama San Martín. Y en esta comunidad, ellos tenían un proyecto que durante años le habían venido pidiendo al gobierno, habían estado gestionando con organizaciones y nunca lograban tener su proyecto de agua. Pero algo que a mí me conmovió fue cómo el ser humano se puede llegar a adaptar a las condiciones. Ellos tenían ciertas cisternas en sus casas, nosotros allá le decimos pilas, y estas pilas obviamente contenían agua. Y para mí fue triste ver cómo muchos de ellos se habían adaptado a estas aguas, las cuales no estaban purificadas, y tenían el consumo de estas aguas, las cuales estoy completamente seguro que estaban no aptas para el consumo humano. Pero el cuerpo se había adaptado, obviamente teniendo como resultados del consumo de esta agua muchas enfermedades, pero se habían adaptado al punto que ellos consumían esta agua. Obviamente, como repito, esta agua generaba enfermedades y situaciones en el cuerpo de estas personas.
Como les decía, esta agua producía ciertas situaciones difíciles en esta población. Ahora, pasa lo mismo con el agua en nuestras vidas, con esta sed. Cuando nosotros saciamos, lo que empieza es a contaminar al ser humano. Y los deseos y los propósitos ya no solamente dejan de ser infructíferos porque no son, porque en sí un propósito del ser humano no puede alcanzar a llenar la vida de un ser humano, sino porque muchas veces estos propósitos empiezan a degenerarse y en vez de ser buenos propósitos, la misma agua contaminada empieza a contaminar el corazón, la mente de Dios. Entonces, aquí hay una pregunta también importante para el cristiano. ¿Dónde estás llenando tu vida? ¿Qué agua es la que estás tomando? Estás tomando de esa agua viva, de esa agua que no cesará jamás, de esa agua que es Jesucristo, de la palabra de Dios. ¿Te estás llenando de esa palabra preciosa? ¿O es que estás corriendo a estas cisternas rotas, las cuales tienen un poquito de agua por ahí, pero es agua sucia y en vez de llenarte de algo bueno, te estás llenando de cosas malas? Al principio de la transmisión les comentaba de que la era digital puede ser algo tan bueno en cierta manera, pero si nosotros le damos uso a estas tecnologías digitales de otra forma, puede llegar a ser algo totalmente perverso. El ser humano está expuesto a estas situaciones, pero va a depender de cada uno de nosotros decidir si yo voy a correr a estas cisternas rotas que yo mismo he cavado para mi complacencia o voy a correr a la fuente de agua viva que es Jesucristo. Si yo voy a correr a mis deseos pecaminosos, a lo que mi mente ha venido absorbiendo de las cosas malas que he ido aprendiendo, o voy a correr a la fuente inagotable de vida que es Jesucristo. Ponle nombre a tu sed, ponle nombre a tu cisterna. Cada uno tenemos una dificultad la cual venimos luchando. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a llegar a ser a la estatura del varón perfecto. A menos ese debe ser nuestro propósito, como lo hizo el apóstol Pablo. Decir, proponernos, no, algún día yo voy a llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Mm? Eso es el propósito por el cual he iniciado este camino porque Dios me llamó en amor, yo acepté en amor y ahora el verdadero propósito es llegar a ser a esa estatura. Pero en medio de esto vamos a tener luchas y vamos a tener sed. ¿A dónde vamos a correr cuando tengamos esta sed? A las cisternas rotas o a la fuente de vida. Romanos 12, verso 2 dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo se renueva la mente? Hmm, Aquí está la clave. ¿Cómo se renueva la mente? Sencillo. Así como el cuerpo necesita un agua pura, tu mente necesita información adecuada. Yo sé que ustedes saben perfectamente esto. Pero no vamos a meter a nuestra mente, no vamos a transmitirle a nuestra mente a través de nuestros ojos, a través de nuestro oído, cosa que no edifica. Entonces propongamos en nuestro corazón edificar, edificar nuestra mente, lo que Dios quiere que edifiquemos. ¿Te recuerdan el primer pasaje? Salmos 27, 127, verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que le edifican. Entonces que sea Dios mismo quien edifique en nosotros. ¿Y cómo va a edificar Dios en nuestra mente?
¿Cómo Dios va a llenar nuestra mente, va a nutrir nuestra mente? Simple y sencillo, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y mediante la presencia del Espíritu Santo. Dice la misma palabra la palabra que la Biblia misma, que lo que Dios nos ha dado es como es una espada de dos filos. ¿Mm? Es una espada de dos filos. ¿Qué es lo que atraviesa? Atraviesa el pensamiento. Pero entonces nos vamos a llenar de las cosas de este mundo o nos vamos a llenar de nosotros mismos. No, nos vamos a llenar de la palabra de Dios para que nuestra mente realmente reciba los nutrientes que necesita. Y luego dice, para que compruebe cuál es la voluntad de Dios. Esto no es algo difícil de entender, queridos hermanos. Este no es un versículo que tenemos que andarle buscando una gran explicación. Es, es algo que se entiende con simplemente leerlo. Dice, no nos acostumbremos a este mundo. O sea, hagamos de estas cisternas a un lado. No nos acostumbremos a este mundo. Hagamos de estos deseos pecaminosos a un lado. Hagamos de estos deseos que a lo mejor no son malos, pero que entendamos que no nos hacen felices, no les demos prioridad, porque en este caso, claro, hay cosas, como les decía, que no es que sean malas, pero entonces tampoco pongámoslas en el primer lugar de nuestras vidas, sino que transformemos nuestra mente, sino que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y para entender la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Dios acerca de cuál es la voluntad de Dios? Y con esto ya quiero ir terminando, porque al final se trata de eso, de cuál es la voluntad de Dios. Miren, podríamos estudiar toda la Biblia, podríamos empezar a leer versículo tras versículo pero Jesucristo ya nos simplificó. Les voy a parafrasear la historia. Dicen que vinieron los discípulos, ¿verdad? Y ya ven que, no sé, siempre andaban haciendo preguntas. Pedro era el más preguntón de todos. Y en algún punto te preguntan, eh, acerca de, le preguntan acerca de los mandamientos, le preguntan acerca de la ley. ¿Por qué la ley? Porque recuérdense que para el judío, pues, era súper importante, eh, era súper importante entender eh, la ley y no solamente entenderla, sino que practicarla. Y de alguna manera, quizás cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, de alguna manera cuando pensamos en cuál es el deseo de Dios, porque si hablamos de voluntad podemos de alguna manera entrelazarlo con lo que es el deseo de Dios, entrelazarlo con lo que es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es el mandato de Dios además. Pero cuando se le cuestiona acerca de la ley y acerca de cuál de todos estos mandamientos es el más importante, por decirlo así. Ellos quizás, no sé, quizás hubieran esperado que hablara de uno en específico que fue dado en el monte Sinaí. Quizás pudieron haber pensado que Jesucristo iba a venir y les iba a hablar acerca de algo, de un mandamiento puntual. No sé qué tenían en la mente cuando se le cuestiona acerca de cuál es el mandamiento más grande, el más importante, pero la respuesta de Jesús quizás los dejó asombrados.
porque lo que hizo fue tomar la ley completa y contractarla en un enunciado. Le dice, amarás al Señor tu Dios. Y le agrega esto y le dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego le dice, este es el más grande y primero de los mandamientos. Pero no obstante le dice, y el segundo es semejante a este. Es semejante al primer mandamiento, porque hasta ahí para mí tiene una gran lógica. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Sí o sí tendría que ser el más grande de los mandamientos. Pero él no se queda corto, sino que envía un segundo mandamiento. Y le dice, y este segundo, ¿sabes qué? Es semejante a este. Y si nosotros estudiamos la palabra semejante, quizás en nuestro idioma eh, español, se nos hace más fácil la palabra igualdad y podríamos verlo como una especie de similitud entre semejanza, eh, igualdad, similar, todas esas palabras así. Y dice el más grande y el primero de los mandamientos, pero el segundo es similar, es igual, es semejante a este. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La voluntad de Dios está para mí y es lo que Dios me ha estado hablando en estos días. En amar a Dios, pero no solamente a Dios, sino que de amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. No como a Dios, ojo, porque podríamos decir, no, entonces pues, vamos a amar a Dios y al prójimo de igual manera. No, Dios está sobre todas las cosas. Por eso Jesucristo hace la diferencia y dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo, entendiendo, entendiendo que aún el amor a Dios debe de ser mayor que el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, ninguna cisterna rota nos va a llenar. Lo único que llena nuestra vida es a medida que nosotros amamos a Dios y al amar a Dios, como consecuencia, amamos a los demás. He comprobado, queridos hermanos, que cuando la Biblia me enseña que Jesucristo ama a la iglesia de la manera en la que la ama, yo tengo que amar a mi esposa de esa manera. Y al cumplir ese mandamiento de amar a mi esposa como Jesucristo ama a la iglesia, yo cumplo también este otro mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo, de amar a mis hijas de la manera en la cual Dios me manda que las ama, de cuidarlas. Pero no solamente esto, también de amar a aquel que me ofende, de amar a aquel que por algún motivo me ha rechazado, de amar a aquellos que nos han vituperado, de amar a aquellos que de alguna manera pudieron habernos hecho daño. Esta es la mejor manera en la cual yo puedo buscar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y estoy convencido que a medida que yo amo a todo prójimo, a todo aquel que está próximo a mí, encuentro la verdadera felicidad que está en Cristo. Obviamente, amándolo a Él por sobre todas las cosas. Estamos en un tiempo en el cual el egocentrismo, el egoísmo está en boga. Y lo primero que te dicen, ámate a ti mismo. Jesucristo nos dijo, ama a Dios sobre todas las cosas. Y no está malo amarnos a nosotros, no, pero no significa pasar encima de los demás.
Lo que tienes que hacer es entender que tienes que amar a los demás como te amas a ti. Lo que tienes que entender que ese amor tiene que ser como Cristo nos ha amado a nosotros mismos. Padre Santo, gracias Señor. Gracias Dios por habernos amado primero. ¿Cuántas veces, no sé si mis hermanos se han encontrado afanados, frustrados, porque cavaron cisternas, se plantearon sueños, pusieron propósitos en sus vidas? Llegó una noticia la cual parecía ser fascinante, deslumbrante, pero como todo en esta vida que pareciera ser una montaña rusa, de repente pudo haber llegado un momento en el cual ese propósito se vino abajo, esa noticia dejó de ser buena y se convirtió en algo malo. O simplemente al llegar a la cúspide, al final de ese proceso, se dieron cuenta que todo esto no nos hace feliz. Señor, si en algún punto ellos se han sentido así y por alguna razón en sus corazones se han preguntado entonces, ¿qué hace feliz al corazón de una persona? Espero, Señor, que tu palabra pueda hacer eco en sus corazones, que tu palabra, Señor, pueda llenar su vida y que puedan entender, Señor, que tu voluntad, Dios, que tu fuente de agua viva puede hacer feliz, Señor, al corazón más triste, al corazón más abandonado, Señor, al corazón que se encuentra en la desilusión, al corazón que se encuentra ahora mismo en medio de una desesperación, en medio de una agonía, Señor, al corazón que en silencio está sufriendo, Dios, al corazón que está atravesando por ansiedad, al corazón que está atravesando a través de la dificultad. Que tu palabra, Señor, puede llenar al corazón, Padre Santo, que está contrito y que está humillado. Dios, Dios Todopoderoso, que ellos puedan encontrar en ti, Señor, en amarte a ti, en glorificarte a ti, en bendecir tu nombre, en buscarte de día y de noche, en, 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 en profundizar en tu palabra, encontrar esa felicidad, esa llenura que yo he encontrado, Señor. Esa llenura que muchos hemos encontrado, esa llenura que muchos hemos entendido, comprendido, asimilado, digerido y comprobado, Dios. Si hay alguien que se encuentra, Señor, por alguna razón atravesando por la depresión, Señor, y no encuentras sentido esta vida, en el nombre de Jesús, tú puedas traer a través de tu Espíritu Santo, el cual es sobrenatural, Dios, una convicción a través de esta palabra que se ha compartido, a través de estos versículos, Dios, de que es mejor, Señor Jesús, un día en tus aposentos que mil fuera de ellos. Que cualquier cisterna rota, que cualquier deseo nuestro, que cualquier propósito nuestro no va a llenar ni va a cambiar lo grande y maravilloso que tú eres, Dios. El poder que tú tienes de hacer feliz a cualquier ser humano con el cual, al cual tú tomas y lo transformas, Dios. Gracias, Dios. Gracias por el poder de tu palabra. Hoy, de nuestra parte, Señor, podemos comprometernos y prometer en nuestro corazón, hacer la promesa de nuestra vida, de que te amaremos a ti por sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, buscando el bien incluso de ellos, más allá del nuestro bien, Señor.
Bendito seas Dios Todopoderoso. Bendito sea, Señor. Une las familias, Dios. Une aquellas familias que han sido quebrantadas por el pecado, Señor. Une aquellas familias que han sido quebrantadas por el egoísmo. Une aquellas familias que han sido quebrantadas, Señor, por cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús, Señor. Y tráelo, Señor, a la reconciliación. Primero contigo y luego entre ellos. En Cristo Jesús oramos todas estas cosas. Amén y amén.